Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Directo MX, noche de lunes. Estamos a 9 de junio. Estoy pensando que ustedes tendrán, igual que nosotros, bastante calor. Han sido, pues, bastante cálidas las últimas noches, pero ya se aproximan las lluvias. Soy Jonás y, como siempre, los saludo con gusto. Bienvenidos a nuestro programa, nuestra mesa de análisis. Rápidamente, para que el tiempo nos rinda como debe ser, les presento a mis compañeros en la mesa. Comienzo, como lo hacemos tradicionalmente, por el lado derecho. Aquí está nuestra compañera Eugenia Barajas, directora de La Mendiga Política. Hola, Eugenia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Todos, no sabe usted la cantidad de información que tenemos para ustedes. Nuestro amigo Irán Espinosa de los Monteros, director de noticias en Radio Fórmula, también conductor aquí en Quiero TV. Hola, Irán. ¿Qué tal, Jonás? Buenas noches, compañeros, también a ustedes, pero sobre todo usted que nos ve, nos escucha hoy, también buenas noches. Nuestro amigo, el director de Tráfico ZMG, Jorge Belletti. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. También junto a mí está Evelyn Olvera, la gerente de Internet de Quiero TV. Hola, Evelyn. Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. Estimado Manuel Baeza, director de reportebaeza.com. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por recibirnos. Y presento por último, porque así hemos hecho este orden, a nuestro amigo Mario Muñoz, conductor en Quiero TV, coordinador editorial del Informador. ¿Qué tal? Buenas noches. Amigos, rápidamente comenzamos. Creo que hay un tema que es enorme, que ameritará en el tiempo pues un análisis detenido de cada etapa, la elección judicial. Ya pasó una semana completa, ha habido declaraciones, pero por montón. Sin embargo, nos vamos a detener en un breve video para contrastar dos posturas, la de la presidenta Claudia Sheinbaum y la del gobernador Pablo Lemos. Lo que más gusto da, más felicidad, es la participación de la gente. Y eso habla de lo que he dicho. Y les molesta, les enoja. México es el país más democrático del mundo, aunque a ellos no les guste. A todas y todos los mexicanos les digo, tengamos confianza. Vivimos un momento extraordinario. Somos un país libre, soberano, independiente, cada día más justo y más democrático. Que lo que vimos todos, una elección que no le dio certeza ni interés a la ciudadanía, tristemente. Por eso hoy hago un urgente llamado, de verdad, a la sociedad en general y al Poder Legislativo. Tenemos que abordar nuevamente la reforma al Poder Judicial en el estado de Jalisco. Bueno, creo que el contraste es bastante claro, de extremo a extremo. Ahí está el mensaje de la presidenta. Personalmente creo que quizás pudo haberse abstenido de ser tan optimista con el resultado, pero finalmente ella, como titular del Poder Ejecutivo, evidentemente no solo aprobó la reforma judicial, sino que también se encargó de elaborar la elección, apoyada por los senadores, por los diputados federales, y la postura del gobernador. Momentos antes había dicho por qué no había votado el domingo 1 de junio. Y bueno, en ese escenario, compañeros, ya esta noche podemos estar seguros de quién será el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Ahora, pues bueno, se le presume como nuevamente una posición para los indígenas mexicanos. Ya está casi definida la integración de uno de los órganos más importantes, que va a ser el Tribunal de Disciplina Judicial. Ellos se van a encargar pues de castigar a los jueces, ministros y magistrados que no procedan bien, y creo que más o menos va desarrollándose ya el color de lo que será el ejercicio judicial en este país. Me gustaría que nos compartan sus puntos de vista. Señor Irán Espinosa de los Monteros. Ha habido, esto quiere decir, pues a ver, ya me parece, ahora sí, la semana pasada hablábamos del proceso, ¿no? Que bueno, pues dio lo que dio. 1 de cada 10 mexicanos salieron a votar, y hay que ver de esos unos cuántos salieron a anular el voto, porque también es cierto que en algunos cargos fueron más los anulados que los que habría recibido el ganador o la ganadora. Y pues pasó lo que tenía que pasar, me refiero a lo que ya imaginábamos todos, ¿no? Estos perfiles con liga hacia Morena en su pasado, ¿no? El propio Hugo Aguilar Ortiz, quien se perfila, como ya decías, Jonás, para ser presidente del Poder Judicial, pues habría sido pieza clave, creo yo, ¿no? En incluso estas charlas, esos conversatorios, cercanías con las comunidades indígenas del sureste, para lograr con la
menor posibilidad de aspavientos posibles el llamado Tren Maya, ¿no? Bueno, entre muchas otras cosas. Fíjate que es curioso porque el perfil que tiene él y el cargo que tuvo él, digamos, en esta cercanía con pueblos indígenas, es muy similar, si no es que hasta el mismo cargo que tuvo Andrés Manuel López Obrador cuando en Tabasco comenzaba su vida política. Es curioso, a lo mejor me parece que es hasta como una liga emocional, en este caso con Andrés Manuel López Obrador. Esa cercanía con las comunidades indígenas la tuvo Andrés Manuel siendo muy joven, por allá en los años 70, en su natal Macuspana. Y pues bueno, pues nada, sin sorpresas, Loretta Ortiz elegida, Yasmín Esquivel elegida, me falta Lenia Batres también elegida. Perfiles, al menos 7 de los 9 con liga muy, muy cercana, si no al presidente, sí a Morena. Estimado Manuel. Pues al sí, expresidente, quiero decir, Andrés Manuel López Obrador. coincido con Irán en que pasó lo que tenía que pasar, no hubo sorpresas. La presidenta obviamente se muestra contenta porque es su papel, ellos fueron los que presentaron, propusieron, implementaron y organizaron todo para que ganaran los candidatos que ganaron. Pero ya salió el primer quitarrisas, digamos, porque la delegación de la OEA, la misión diplomática de la Organización de Estados Americanos, que vino a estar presentes en la elección del 1 de junio, pues ya emitió su informe y concretamente dice que México es un ejemplo, pero a no seguir. Es decir, no recomiendan que ningún país de la OEA haga unas elecciones como las que se hicieron el domingo pasado, bueno, hace 2 semanas. Es decir, se podrá decir, como lo dice Claudio Sheinbaum, que México es el país más democrático del mundo, pero le aplicaron a Andrés Manuel López Obrador y en la OEA le dicen que tienen otros datos. Y cerraría diciendo, yo coincido también con Pablo Lemus, si va a haber una elección al Poder Judicial en Jalisco, no debe de ser exactamente como está ahí. Tiene que ser un modelo diferente porque ya quedó claro que la elección como se hizo a nivel federal no entusiasmó a nadie en Jalisco. Déjenme preguntarles, perdón Mario, para hacerte la palabra, pero ¿no les parece como que estamos perdiendo la capacidad de análisis, de racionalismo? O sea, nada más a mí me parece que es un fracaso una elección con menos del 15% de participación, porque las palabras de la presidenta me sorprendieron mucho. La OEA no tiene facultades para dar recomendaciones. Pues entonces, ¿a qué vinieron? ¿A pasearse? Pues claro que cualquiera con 3 dedos de frente va a decir, bueno, esa elección no es muy representativa, porque votó menos del 15% de la gente que podía votar. ¿Qué poder judicial van a tener con eso? Si nos preguntan, no recomendamos que esto se repita en otro país del continente americano. Pues me parece bastante razonable, pero la presidenta se enoja y pues además viene una serie de discursos. Pero además no niega el argumento, Lo Pues que no, dice, nada más dice que no tiene facultades, pero lo que dijeron sí es cierto, entonces, ¿no? Si aceptas el argumento. O sea, como quien dice, ¿no? Si ya sabes cómo son, ¿para qué los invitas? A ver, pero vamos partiendo del fondo, ¿no? A ver, ¿cuál era la diferencia de antes y de hoy en la manera en que se está eligiendo a juzgadores? Anteriormente era el Congreso de la Unión el que seleccionaba a jueces, magistrados y ministros, aunque ministros con una terna que enviaba la Presidencia de la República. Regularmente el partido en el poder llevaba mano totalmente y negociaba con las facciones políticas lo que les tocaba para que se respaldaran en diversas reformas que estaban en puerta. Creo que eso todos lo sabemos. ¿Cuál es la diferencia ahora? Pues ocurre lo mismo prácticamente. El partido en el poder, no más que en esta ocasión, está vendiendo como un voto popular lo que está eligiendo a los juzgadores y hay una mayor injerencia porque al final de cuentas fueron sus candidatos a través de un voto corporativo lo que se está quedando con los triunfadores en todos por lo menos en las 6 planillas o boletas que se presentaron. Entonces, al final de cuentas, el partido en el poder es el que sigue definiendo quiénes estarán en el Poder Judicial en los primeros cargos. ¿Qué me llama la atención de cara a la elección de Jalisco? Y esto es con base también en lo que declara Pablo Lemus, de que él no votó porque vio que pues, la población no estaba saliendo a votar o no estaba tampoco interesada.
Creo que lo que viene también ahora para Jalisco, si mal no recuerdo, fueron 19 estados los que sí votaron en la elección estatal. Vendrían pues alrededor de 13 los que faltarían para votar en el 2027, entre ellos Jalisco. Y la gran pregunta es, ¿qué se aprendió para que sea un proceso diferente, que no sea una simulación, para que los poderes ejecutivos no le metan mano a la elección, haciendo las veces del ámbito federal y ahora el ámbito estatal? Yo me quedo con las diferencias que había que provocaron que no avanzara una reforma judicial aquí en Jalisco. Por una parte, había 15 diferencias entre Morena principalmente y Movimiento Ciudadano para que no se avanzara en la reforma judicial. Dicen que hoy nada más son 4, y entre esas 4 yo nomás destaco 3. Una de ellas es la tómbola, que se elija a través de una tómbola algunos candidatos. Movimiento Ciudadano dice que no, Morena dice que sí, y las otras 2 son algo interesante, que no necesariamente tienen que ver con la legitimidad de la elección. Es si el Tribunal de Justicia Administrativa, los magistrados pasan a la elección popular, y si también el Instituto de Justicia Alternativa pasa también al Poder Judicial. Si se fijan, como que de fondo nada más es el tema de la tómbola lo que hace la diferencia en una eventual elección en Jalisco a lo que ya pasó en el poder o en el ámbito federal. Conclusión, me parece que al final de cuentas los poderes ejecutivos federal o estatales van a tener mayor margen de maniobra para colocar a sus perfiles en el Poder Judicial sin tanta negociación como había antes en los congresos, ya sea de la Unión o estatales. Sí, Evelyn, adelante. Claro, no, además lo que yo digo es, claro que se pierde autonomía, claro que se pierde el contrapeso que teníamos en el Poder Judicial. Y otra cosa que es importante, digo, sí sabemos que la mayoría de los perfiles que quedaron son allegados tanto al López Obrador como a la 4T. Y no solamente eso, sino también ver qué tan capaces son y qué tan preparados están y qué tanta experiencia tienen y tanto profesionalismo para tratar los temas que se tienen que revisar. Porque ya lo vimos con la CNDH, además de que dejó de ser un contrapeso para el gobierno, es una persona que en ningún momento tiene experiencia y no ha demostrado hacer una diferencia, ¿no? Y bueno, un tema que yo quisiera que no dejar de destacar, hablando del tema de México también, pero incluir el tema de Estados Unidos. Este fin de semana se llevaron a cabo pues la operación que me parece a mí más grande desde que llegó Donald Trump amenazando con su plan antiinmigrantes, que son estas redadas que se llevaron a cabo en el centro de Los Ángeles. Ya se pronunció la presidenta, ya lo reprobó, ya también el gobernador Pablo Lemus ofreció apoyo desde Casa Jalisco en Los Ángeles. Y bueno, nada más eso, destacar que todo este tema de Estados Unidos también lo hemos venido siguiendo y sí ha sido, a mi parecer, pues este hecho el más grande de operación simultánea en Estados Unidos contra inmigrantes, ¿no? Y que además habría que añadir, Evelyn, que el gobierno de California presenta una demanda contra el gobierno de Donald Trump, porque lo consideran invasivo. Bueno, digo, tomando muy en cuenta esto que nos estás diciendo, me gustaría también preguntar por acá, porque recuerdo, Jorge, que en algunos momentos se avalaba, tú tenías una postura completamente pues respetable en términos de que la reforma judicial iba a atacar los problemas de fondo en el Poder Judicial, que no eran de a mentiritas: corrupción, nepotismo, influyentismo, injusticia total. Mi pregunta sigue siendo si esta elección lo corrige. Bueno, pues eso creo que es un tema que quiere corregir. Yo creo que aquí en esto vuelve a perder la oposición, en lugar de ellos hacer ese contrapeso que se necesita en el poder para llamar a una elección, para cambiar la historia de las cosas. Creo que prefirieron, por estar boicoteando esta elección, por estar invitando a la gente que no fuera a votar, y pues a fin de cuentas Morena se llevó carro completo. Creo que no va a haber un cambio de fondo hasta que no se corrijan los errores que hay en las fiscalías, en los ministerios públicos y en la primera o segunda capa de la Procuración de Justicia. Este es un paso importante, sí lo es. Es una oportunidad de limpiar la casa de adentro hacia afuera, pero creo que todavía siguen muchas cosas y estamos ante, a lo mejor, lo que es la primera parte de estos cambios que se promueven por parte del gobierno federal. Esperemos que después de esto vengan los cambios a nivel local y después poco a poco se empiece a
perfilar esas correcciones que debe de haber dentro de las fiscalías y de los ministerios públicos y todo para que verdaderamente sea un cambio adecuado. Ese es el plan que tienen. Vamos a ver hasta dónde les alcanza. Estimada Eugenia, por favor. Bueno, yo tengo dos temitas que van muy relacionados con todo esto de la elección. Uno, que para el próximo proceso electoral, que es el intermedio aquí en Jalisco, pues si no desaparecen al INE, iniciará en octubre del 26, porque está también eso de que lo vayan a cambiar, ¿verdad? Está la posibilidad. No es que les dé uno ideas, pero bueno. Pero se van a empalmar las elecciones de los diputados federales, los diputados locales y los municipios. Más aparte, ahí ya llevamos 3 boletas. Más aparte, tenemos también las del Poder Judicial federal y local, que solamente se eligieron la mitad de los jueces y los magistrados. Podríamos hablar de que son 7 federales y 3 boletas más locales. O sea, estamos hablando de 10 boletas que le van a entregar a cada uno de los ciudadanos para que entre a su a checar y a determinar cuál de todos esos nombres, al menos los que son por partidos, probablemente sea más fácil de que puedan identificarlos. Pero cuando sean los del Poder Judicial, ahí vamos a tener otra vez el problema del tiempo y de los nombres que van a tener que elegir cada uno de los ciudadanos al entrar a las casillas para elegir con 10 boletas. Estamos hablando que va a ser verdaderamente una locura para los votantes del INE cuando vayan a elegir en el 27, ya estamos hablando ya de pues prácticamente. Y el otro tema es un tip para los candidatos que perdieron, pues en lugar de estarse anunciando en Facebook y aventando papelitos en las casas, pues yo les recomendaría que hubieran votado o que hubieran hecho el esfuerzo porque los anotaran aquí en los acordeones, porque todos los que aparecieron los acordeones, todos ganaron. Entonces, un tip para todos los que se quieran apuntar para la próxima, que los apunten en los acordeones y ya garantizaron ganar, señores. Bueno, oye, a ver, yo nada más quisiera abonar a lo que dices de la cantidad de boletas. Es que eso es precisamente lo que tumba la postura de la presidenta de decir que vivimos en el país más democrático del mundo. La democracia de entrada no solamente se limita a las urnas, a los votos. Y aparte, si lo vas a poner solo en este plano, tienes que buscar incentivar al ciudadano para que acuda. Y esto, lejos de incentivar, desincentiva y por supuesto que termina ganando lo que ya mencionaba Mario, ¿no? El voto corporativo, que es lo que querían. Y el nulo. Bueno, ahí están los puntos de vista sobre el tema de la elección judicial y las consecuencias iniciales. Ojalá que en otra ocasión aquí en nuestra mesa en Directo MX podamos hablar de personajes como Arístides Guerrero, el nuevo ministro de la Suprema Corte más preparado que un chicharrón que ganó la elección, entre otros personajes. Les recuerdo que todo lo que estamos comentando aquí lo pueden escuchar en el podcast del mismo nombre, Directo MX. Hacemos pausa y volvemos. Ahí lo tiene usted. Búsquenos en Spotify al terminar nuestra transmisión. Seguimos esta noche aquí en Directo MX analizando los temas que están dominando la agenda pública, y en el programa de hoy nos vamos a detener unos minutos más en 3 casos que se presentaron en municipios metropolitanos. Hablo de aquí, de la ciudad de Guadalajara, porque abordaron temas importantes. Comenzamos con Guadalajara, la capital. La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, presentó pues una nueva estrategia de seguridad que asegura será distinta de la estrategia estatal o federal, sin que esto signifique romper la colaboración, pero sí tendrá el sello tapatío. Esto es parte de lo que dijo en esa reunión que se realizó en el C5. Todos los programas de nuestro gobierno están engarzados a esta estrategia de hacer de Guadalajara la ciudad que te cuida, y también de reconocer que la seguridad es un tema tan importante que por eso nuestra estrategia de seguridad es la misma visión de ciudad que tenemos.
Bueno, les digo, es un pequeño fragmento. Evidentemente el evento duró mucho más, se abundaron sobre diferentes temas, pero para darles la voz a ustedes, amigos en la mesa, quiero destacar primero que la reunión fue en el C5, digamos en los ojos de la metrópoli. Segundo, como ya se ha convertido en una suerte de procedimiento del Ayuntamiento de Verónica Delgadillo, convidó a los líderes empresariales, a los representantes de los medios, a los liderazgos políticos. Y tercero, subraya este eslogan que es parte de su narrativa de gobierno: Guadalajara, la ciudad que te cuida. Ahora sí les pregunto, conocido eso, ¿les parece que vamos hacia allá? Ahora comenzaría por este lado. ¿Qué te parece, estimado Manuel? Se habla de chats de WhatsApp con policías en el barrio, se habla de mantener proximidad, de atender de inmediato, algo que creo que ya se había anunciado en administraciones anteriores sin que se concretara. Sí, bueno, la estrategia yo la revisé, al menos en la parte que se hizo pública a medios de comunicación. No le encontré muchos ángulos, es decir, la sentí más en lo general, pero sí me llama la atención que gran parte de la narrativa que está generando la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, es involucrar a la gente. Las quiere involucrar en cuestiones de limpieza, ya no habla de basura, de limpieza, en cuestiones de mantenimiento, ahora en el tema de la seguridad. Yo sí vi en el documento que se expidió mucho énfasis en la participación ciudadana. Con estos avances de la tecnología, perdón, tan sencillos, pero como es el WhatsApp, de generar grupos o policías de barrio, es decir, siento que sí quiere involucrar mucho a la ciudadanía, pero nos falta todavía ver la parte mucho más dura, a mi juicio. No desestimo lo que está haciendo, pero creo que hay algo más en una parte operativa que no termina de quedar muy claro por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Señores. Sí, es un tema, como dices, Manuel, hace mucho énfasis en la corresponsabilidad ciudadana, ¿no? Como inició con el tema de la basura. También tiene que ver pues con esto integral, ¿no? Que es también la iluminación, que es también claro, la renovación de parques, entre otros. Eso por esa parte, y que sí es una tarea difícil porque estamos hablando de Guadalajara, la segunda ciudad más importante del país. Nada más mencionar que es algo más grande de lo que pensamos, porque aunque habitan 1.3 millones de personas en Guadalajara, en realidad sabemos que hay una población flotante de más del doble, ¿no? Entonces, es eso, creo que corresponde como a este llamado que hace a que la gente ayude, a denuncie y estar en cercanía, como tú mencionas. Entonces, pues solamente que sea así de forma integral y que realmente la gente ponga de su parte, creo que el tema de la seguridad puede mejorar. Sin embargo, yo también creo que faltaron muchos detalles. Estaba como muy en general, la estrategia no tenía muchos detalles para revisarla a fondo. Como más mediática. Sí. No, es que también hay que tomar en cuenta que no todo lo que se va a hacer puede hacerlo público, ¿no? O sea, los operativos claro, que vaya a hacer la policía, pues no pueden hacerse públicos. Pero yo todo esto lo veo muy enfocado también a lo que viene a ser el Mundial de Fútbol del año próximo, que es desde ahora empezar a trabajar para que la ciudadanía tenga esa sensación de seguridad y que cuando lleguen los turistas, que lleguen los aficionados al fútbol, también sientan lo mismo, ¿no? Que no haya ese problema de que los vayan a asaltar o los vayan a hacer algún secuestro expreso o alguna cosa así, que es lo más común que hay, o los los rateros en moto. Y que sucede en todas partes, ¿no, Gene? Sí, así Porque es. Si uno va a París, Francia, evidentemente te recomiendan horarios y lugares de que no debes visitar. Y es por lo mismo de que está empezando a hacer conciencia, pues, de que los ciudadanos tienen que tener esa sensación de seguridad y que es bueno, ¿no? Pero también me llama mucho la atención que dentro de este esfuerzo que está haciendo de seguridad, hay módulos de seguridad que están en algunos parques, en algunos puntos de la ciudad, que están abandonados desde hace 2 o 3 administraciones, que funcionaban muy bien entre los vecinos, que podían llegar, había una patrulla o había 2 policías en cada uno de estos módulos, o los que también eran las torres de vigilancia, que también se estaban utilizando mucho, que ya no hay quien los esté cuidando, o si se están utilizando o no, y creo que están desperdiciados, que son modelos que en algún momento funcionaron y funcionaron muy bien,
y que ahora pues ya no pasa nada, ¿no? Y luego una tanqueta que también compraron hace como 3, 4 administraciones, ¿qué pasó con esa tanqueta de seguridad? Con los Seaways que también compraron. O sea, han tenido mucho equipo y todo, y que pues últimamente no se está viendo más que patrullas, motos, algunas bicicletas nada más, pero todo lo demás equipamiento que tenía Guadalajara, ¿qué pasó con él, no? ¿Por qué no se utilizó? ¿Qué le hicieron? ¿Lo vendieron como fierro viejo o qué pasó, no? Porque era algo que se compró, se gastó y se estuvo utilizando durante un tiempo. Hace 2 décadas había una polémica entre los alcaldes de que qué era mejor, si construir módulos de seguridad por colonia o patrullajes. Eran los 2 modelos. Muchos le apostaron a lo que usted dice, pero pues lo agarraban para echar caguamas y ver películas adentro de los módulos, pues no funcionaba porque cuando se les requerían en las calles, los policías no llegaban. Y luego los patrullajes era que estaban en todos lados menos en donde se necesitaba, o que estaban coludidos con el crimen organizado y que nunca llegaban a donde se solicitaba. Si hacemos un comparativo de hace 20 años, que más o menos era la disputa de esos 2 modelos, que creo era con Fernando Garza cuando se dio la diferencia junto con Emilio González después, de qué era el mejor modelo, si módulos de seguridad o patrullaje. Hubo una inversión importante en los módulos, pero al final de cuentas se desmantelaron. Hoy seguramente son pues espacios para la misma delincuencia o para gente o personas en situación de calle. Bueno, al menos, perdón, el que yo menciono está en Jardines Alcalde, en el Parque Amarillo. En toda la ciudad. Pero está dentro de la misma construcción del edificio, no esa parte. Y ese funcionaba muy bien porque siempre había 2 policías ahí contestando el teléfono o con la patrulla dando vueltas por la colonia. De repente dejaron de funcionar, ya está cerrado y ya no funciona, ¿no? Fíjense cuál es el cambio del modelo. Ahora es escudo urbano o sistema de videovigilancia y WhatsApp. Y después de eso ya, ahora sí, vámonos al patrullaje. Yo no sé cómo le van a hacer, porque si hoy estamos a 7.70 en promedio, 73, 74% de percepción de inseguridad, yo no sé cómo le van a hacer para reducir, no sé si a un 6%, a un 60% la percepción en Guadalajara municipio, de cara al Mundial, que creo es donde todos están apuntalándose, para tener una ciudad más segura, una mayor percepción de seguridad. Se ve muy complicado. Si no funcionan o si los ayuntamientos no hacen efectivo el sistema de videovigilancia, el WhatsApp, el mismo patrullaje, pero a la vez la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional con aquella, no sé si se acuerdan que cuando comenzó tenía 2 modelos. Era un modelo como una especie militar y era otro más de convivencia que lo desplegaron en el Centro Histórico de Guadalajara con un uniforme diferente. ¿Alguien sabe dónde quedó? No, pues. Desapareció totalmente. No sabemos si se fueron a la frontera norte o a la frontera sur o al huachicoleo a combatirlo, pero sí llama la atención que no se ve una estrategia, digamos, homologada entre los 3 niveles de gobierno para tener una mayor seguridad. Definitivamente no existe. Yo lo veo complicado siendo 1,5 millones de habitantes y 2.500 policías. En este caso sería .00167 policías por habitante. Yo creo que una estrategia de estas sí es muy buena comunicación entre la población. Sí, los ciudadanos, todos sabemos quién es el vecino incómodo, quién es el vecino que anda en malos pasos, en dónde venden porquería y media, todo, pero simplemente la policía pues no hace nada porque no tiene las atribuciones ni los elementos adecuados. Lo veo muy difícil. En el tema de la basura sí, en el tema de la limpieza sí, pero en el tema de la seguridad creo que lo único que va a lograr es exhibir un poco la carencia de policías y la carencia de equipamiento de la seguridad en Guadalajara. Tengo que hacer una pausa, sé que hay opiniones, además Irán no se ha manifestado sobre el tema, pero después del corte podemos retomar un poco también nuevamente el tema de Guadalajara y la estrategia de seguridad. Creo que se expusieron pues puntos muy importantes, muy evidentes, otros interesantes en los comparativos con el pasado. Amigos, lo que estamos comentando, les recuerdo, lo pueden volver a escuchar en el podcast Directo MX, que lo pueden encontrar directamente en Spotify con el nombre, ahí lo tienen ustedes en pantalla. Regresamos.
Bien, estamos de regreso y rápidamente, como es nuestro esquema de trabajo, presentamos un breve video para dar pie a retomar la charla sobre el análisis de este asunto. Este es Quirino Velázquez, presidente municipal de Tlajomulco, con dos temas que me parece fueron muy importantes la semana pasada. Uno de ellos que será vigente, si lo sostienen, durante toda la administración. Un diagnóstico propio donde se identificó el porqué del abandono de las viviendas en su momento, por falta de servicios, de infraestructura, de empleos cercanos, de movilidad, y ahora pues ya una comparativa de la situación que guardan, sobre todo estas viviendas ya recuperadas por el Infonavit, que son 8,500, la situación que ya guardan y la realidad que ya guardan con estas inversiones que han venido en agua, donde les presentamos ya todo el avance que ha habido en las últimas 5 administraciones. Estaba muy bonita, pero se fue deteriorando y se convirtió en un lugar de vandalismo, en un lugar olvidado. Ahora lo que vamos a hacer es que va a tener una inversión de 60 millones de pesos, porque esta gran unidad deportiva la vamos a convertir en el primer parque metropolitano del sur. Bueno, rápidamente quiero aclararles, este anuncio del Parque Metropolitano del Sur se da justo el día en que se conmemoró el medio ambiente en todo el planeta, 20,000 árboles que ya los van a tener registrados también en los espacios de bosques urbanos en la ciudad. Es algo que veremos al paso de algunos años, insisto, si lo sostienen, lo cuidan y evidentemente los árboles sobreviven. El otro tema es el del viaje a la Ciudad de México para presentar el proyecto de rescate de vivienda. Quiero hacer una pausa muy puntual para dar pie, si ustedes quieren reabordar el tema que dejábamos pendiente, estimado Irán, o nos concentramos ya en Tlajomulco. No, bueno, yo nada más quisiera sumar algo que la verdad es que hemos también mencionado muchísimo. El problema creo que de fondo, y creo que por eso se recurre poco al reporte a la policía, es la impunidad, ¿eh? O sea, el asunto es que si tú te arriesgas, bueno, mi vecino, qué sé yo, termina filtrándose esa información y termina siendo tú el amenazado, ¿no? O sea, y es junto con pegado a lo que ya venimos hablando en el primer bloque, ¿no? Este asunto de la reforma del Poder Judicial que viene que se nos daba como respuesta para acabar con esa impunidad, con esos casos rezagados, con ese tráfico de influencias. Es que el asunto es muy redondo. Desde el municipio pues se podrá hacer lo que preventivamente se logre en medida de las posibilidades con ese número bajísimo de policías que ya resaltabas, pero invariablemente va a haber fallas, ¿eh? Y las estaremos viendo, y es más, las vivimos todos los días, porque pues todos los días se registran asaltos, asesinatos, y no es un asunto solo de Guadalajara, ¿no? Zapopan, que tiene una cantidad de recursos mayores, también tiene una tasa importante de asesinatos. No se hable de Tlaquepaque, ¿no? Donde pues se registran multihomicidios cada fin de semana, no hay un solo fin de semana que no se dé. Es un asunto que no sé, me parece que el punto a afinar tiene que ser combatir la impunidad, y eso tiene que ver con la capacitación para los llenados de formularios, para que no vengan argumentos como, pues es que ve también cómo me lo están presentando, aquí no se puede consolidar, digamos, la flagrancia, los argumentos de ese tipo. Creo que es un asunto complejo, muy complejo. Bueno, a mí, si me permites añadir, Iram, creo que en términos de revisar la estrategia de la presidenta de Guadalajara, comentábamos en el corte, debe haber lugares donde los módulos policíacos funcionan muy bien, sobre todo en esos barrios donde sabemos que hay mucha comunicación, ¿no? Casi traje a la medida, ¿no? Tipo Jardines Alcalde, tipo la zona de Providencia. Hay barrios donde no hay tanto tejido, hay más desconfianza entre los vecinos, y ahí seguramente el patrullaje es más eficiente. Evidentemente, lo mencionabas, Evelyn, se necesita un alumbrado público de calidad. Ahí empieza la percepción de seguridad, donde la gente no siente zonas de riesgo. ¿Qué es eso? Percepción, más todos los elementos adicionales y el buen uso, como decía Mario, pues del C5, sino para qué tantas cámaras. Claro. Y creo que si habilitan esos WhatsApp y los policías se comprometen, pues van a tener muchísimo trabajo, porque el ciudadano que se comunica y no lo atienden,
pues es un ciudadano inconforme. Si me atienden, sí está funcionando la policía. Pero ya hay testimonios de representantes de colonos que señalan que hay una comunicación intensa en las redes sociales o en el WhatsApp para estar comunicando cuando hay un atraco o cuando hay un robo. Entonces la pregunta es ¿por qué falta más efectividad para combatir a los delincuentes? O yo no sé si la población esté contenta en la manera en que se coordinan las policías cuando en un WhatsApp emiten, me acaban de robar, ¿y ahora qué hacemos? Pero bueno, regreso al tema con el que iniciabas, Jonás, que me parece que es interesante el proyecto de Tlajomulco en torno al repoblamiento o a la recuperación de vivienda abandonada en Tlajomulco. Fíjese cómo si hacemos un análisis de la demagogia del gobierno federal, cómo se reparten diferentes temas. Por una parte, si usted lo quiere, si se quiere ir al lado de seguridad, vemos cómo inician estrategias en esta administración. ¿Recuerdan el operativo contra la piratería? Que arrancaron con todo en la capital del país. ¿Recuerdan el operativo Enjambre? Que arrancaron con todo en el Estado de México. Muchos decían, a ver si no la riegan como en el Michoacanazo. Pues ya desaparecieron, ¿eh? Creo que Sinaloa se comió el pastel y allá se concentró todo por allá. Entonces, voy a una crítica muy puntual. Quiero ejemplificar cómo la demagogia del gobierno federal se traduce en, por no haber acciones focalizadas, no hay resultados efectivos. Esto que está presentando el Ayuntamiento de Tlajomulco en la Ciudad de México para recuperar vivienda, fíjese qué interesante, porque a nivel nacional, Tlajomulco es el municipio que registra el mayor fenómeno de casas abandonadas. ¿Qué representa esto? Que el Infonavit, el corrupto Infonavit, junto con los corruptos inmobiliarios, vendieron casas económicas en lugares donde no había servicios públicos. La gente, por idealizar su sueño o por cumplir su sueño, compra una casa barata, le regalan una tercera parte de subsidio federal y cuando llegan allá dicen, ah caray, aquí no hay agua ni transporte público, va de regreso a echar a perder todo lo que se ahorró y hacer una nueva vida en otro lugar. El proyecto que está presentando Tlajomulco para que el gobierno federal le apueste y tome como referencia Tlajomulco es porque tiene más de 78,000 viviendas que fueron abandonadas por lo que le acabo de comentar yo, por el engaño de los corruptos funcionarios del Infonavit y de los inmobiliarios corruptos. ¿Qué hizo el gobierno federal ahora que va el ayuntamiento, o encabezado por Quirino, el alcalde, a la SEDATU para decirles, señores, soy el número 1 en este problema, ¿qué les parece si comenzamos con Tlajomulco? Sí, deja tus documentos y nosotros te llamamos. Regreso al tema de seguridad. La demagogia del gobierno ha sido una manera de verdad tan decepcionante que cuando se tiene un problema muy preciso, no hay quien lo resuelva, aún siendo un tema focalizado. Y de verdad que a mí sí, pues me da mucha pena ajena que no se atiendan los problemas estructurales como la seguridad pública, como es este tema de viviendas deshabitadas, en donde se les puede dar un ejemplo de cómo recuperarlas y pues no vemos por parte del gobierno federal cómo le vaya a entrar con todo a Tlajomulco, que insisto, junto con Ciudad Juárez y Tijuana, son los 3 municipios que tienen este problema que sí es fortísimo y ahí convergen muchos problemas sociales, entre ellos seguridad, inseguridad. Que no le han contestado, ¿verdad, Mario? Pues no le han dijeron, deja contestado tus al papeles municipio. y luego te hablamos. Que en un mes a lo mejor hay respuesta, a lo mejor. Yo creo que sí. Que van a estudiar, ¿no? El Sí, proyecto, digo, porque pues... evidentemente no pueden destinar el porcentaje mayor a Tlajomulco, que sobre todo pues porque son de partidos diferentes, es un argumento. Sí, pero fíjate, Jonás, yo pienso, si había un tema prioritario en Tlajomulco, era eso de las viviendas abandonadas. Sí, claro. 1 de cada 4 está abandonada. Si recordamos, en administraciones pasadas, era estar viendo noticias de narcofosas, de asaltos en la zona, de narcolaboratorios, de tiradero de cuerpos, entre otros, ¿no? Entonces, creo que por esa parte ya se había intentado con algunos programas de renta tu casa, ¿no? Eran rentas creo que de $1,000 para que la gente se fuera a vivir allá. Era otro también proyecto Protege tu casa o algo así, que el gobierno municipal lo que hacía era protegerla para evitar que se metieran a delinquir, ¿no? Pero esto de atacar más al fondo el problema, creo que sí es lo que puede dar resultados y creo que por esa parte lo está haciendo muy bien Quirino, era el tema prioritario
Y bueno, esperemos que les... Pero a ver si le alcanzan esos 60 millones también, ¿no? Porque van a hacer falta escuelas, supermercados, transporte público, agua, luz. Yo no veo les que falta Tlajomulco mucho, esté preparado para este programa. Sí, yo también no lo... O sea, sigue siendo un tiradero de cuerpos en una gran parte. No han resuelto el tema de Lomas de Tejeda. Y del agua también, no tienen agua. No hay agua. ¿Cómo van a tratar de agua todas esas casas? Exactamente. También, ¿Cómo quieren los abrir servicios? otro flanco en otro lado si ni siquiera lo que tienen alcanzan a dar servicio de agua, de seguridad, de alumbrado y sobre todo las vías de comunicación a Tlajomulco ya están saturadas? O sea, no está preparado el municipio para dar ese paso de abrirse y volver a repoblar esa zona. No hay los servicios adecuados. Y el tema de a ver si hay gente que realmente se quiera ir a Tlajomulco, a esos lugares, ¿no? O sea, esa es otra. Porque ustedes ven que las obras que vienen en San Agustín de ampliación de carriles, la ampliación y la conexión al aeropuerto de Adolf Horth y luego la ruta de la línea 4, ¿no son polos de desarrollo? Habrá que vivir pero allá son para polos que de lo puedas desarrollo, no de los que entender, ya y la están verdad es hechos, que no hay. quieren repoblar, que es otra cosa muy diferente. Conducen para allá, conducen a la zona pero valle. si la gente no quiere irse para allá y el Infonavit no les quiere ayudar, eso se va a seguir en Chernobyl. No se habría cosa, presentado. naves industriales para que la gente viva y trabaje en el mismo lugar. Sí. Bueno, ahí está la opción. Evidentemente son proyectos, están en papel. El asunto, el agua, ¿eh? El agua es importantísimo y ahí sí. El agua. A ver, ¿qué es cómo. primero el huevo? El agua, Esas ¿cómo? Primero que 10,000 doten de casas, agua, darles y luego agua es un verdadero problemón para Tlajomulco. Ciertamente el tema es apasionante, pero me indican en producción que tenemos que hacer una pausa. Amigos, les reitero, las opiniones que se están vertiendo las pueden escuchar nuevamente. Vamos a tener nuestro podcast Directo MX, donde todos los que están conversando aquí nuevamente los pueden escuchar con sus puntos de vista. Hacemos la pausa y volvemos. Como siempre, ya al final, acercándose al fin de la hora, se nos va ajustando el tiempo y van quedando más grandes los temas que los minutos. Pero aquí está un breve video de una obra muy interesante. Fíjese usted cómo pasamos de unos aspectos que se refieren a lo básico a lo que es el avance tecnológico. Esto es lo que anunció la semana pasada Juan José Frangé en Zapopan. Darle a los jóvenes el sueño de poder tener un lugar gratuito que puedan desarrollar sus juegos, películas, una cabina de sonido donde puedan hacer sus podcasts, pues todo eso, la verdad, y yo siempre he creído que muchas veces dicen los jóvenes es el futuro, no, pues es el presente, hoy es lo que necesitamos en México, darles la oportunidad para que ellos puedan cumplir esos sueños, ¿no? Bueno, a lo mejor dirían, pues, ¿qué hacen estos señores opinando sobre esos temas tan de chavos? Pero ciertamente yo sí veo algo muy positivo en este proyecto Ingenia de Juan José Frangé. Me hace recordar las unidades deportivas que conocimos en el barrio, donde todos obviamente queríamos jugar con algo que ofrecía la unidad y había que ponerse de acuerdo en horarios, en días. Creo que al presentar Ingenia, pues está abierto para todos los diseñadores, los gamers, los que tienen conocimiento, y es gratuito. Me tocó estar en las instalaciones, ya está ahí Microsoft, ya está totalmente instalada una cabina para grabar podcast. Imagino que la lista de espera debe ser enorme. La competencia. La competencia, pero para la gente y desde el ámbito público, para los que tienen inquietudes, porque es del pueblo de Zapopan. Y me imagino que hasta va a haber gente que no vive en Zapopan. Me parece loable que un ayuntamiento como el de Zapopan diga, pues no nada más es agua y lámparas, también para la gente que tiene habilidades, conocimiento, inquietud, ahí está ese centro de desarrollo donde pueden hacer cosas grandes, no sé, a lo mejor con el paso del tiempo de ahí salen grandes diseñadores. Yo estoy sorprendido de lo que significan los videojuegos, una industria mundial que es mucho más potente, por ejemplo, que la cinematográfica, donde hay miles de millones todos los años. No lo sé porque no los juego. Señores, ¿alguna opinión sobre esto? Bueno, yo te plantearía, Zapopan hace muy bien en abrir este tipo de centros y de lugares,
porque Zapopan sí ha logrado hacer una combinación que hay muy pocas en México a nivel municipal. Me recuerda mucho el ejemplo de San Pedro Garza García en Nuevo León, porque es un gobierno que tiene personajes eficientes y con proyecto, y además la situación geográfica y demográfica les ayuda a tener recursos suficientes, como creo que no se los roban, espero que sea cierto, hay manera de generar comunidad, porque no solamente es, como dices tú, Jonás, poner calles y alumbrado. Veo que Tlajomulco, que ya no comenté en el pasado, trata de hacer, ese es el problema, Quirino quiere hacer lo que quieren hacer todos los alcaldes, que es generar comunidad, que eso es lo más importante, porque no se trata solamente de darles casa y vivienda, o darles calles, sino de generarles una comunidad. Zapopan sí lo ha podido hacer por circunstancias, por maneras de trabajar, tiene una seguidilla ya de 9, 10 años trabajando sobre un mismo proyecto, claro, lo cual me parece ha sido exitoso para el ayuntamiento, algo que se podría cortar incluso con el tema de la no reelección, pero eso lo podemos dejar para otro tema. En la medida en que la gente no tenga alicientes, no va a poder generar esa comunidad, que es una utopía, pero es lo que queremos todos para vivir. Entonces, yo ahí sí celebro que el Ayuntamiento de Zapopan sí genere este tipo de opciones, porque, insisto, bien se ha dicho aquí, no solamente se trata de dar servicios, sino de generar un ambiente mucho más allá. Si hacemos un comparativo entre las políticas públicas sectorizadas, Zapopan no tiene, pero de lejos, competencia en política pública a favor de los jóvenes y los niños. Es impresionante. Creo que son programas muy atractivos, innovadores sobre todo. No le compite nadie. Ni Guadalajara, ni Tlajomulco, nada. Y era un nicho que estaba medio solono, porque estaba enfocado mucho en los niños y las niñas y los adultos. Y faltaba el sector de los jóvenes. Ahora ya entró, y entró con algo que a los chavos les gusta, algo que están todo el día con el celular o en su casa con los videojuegos. Entonces, eso es una parte interesante, que ya entró en la parte en los jóvenes, que ya de 18 en adelante, pues ya le pueden dar algún otro voto, ¿no? Pero ya estaba en los jóvenes, Talentland, Reto Zapopan, creo que es como esta continuidad y es canalizar a los chavos con lo que traen hoy para que hagan algo profesional, que está padre. Que de ahí puede surgir. Fíjate que a nivel nacional hay mucho talento aquí en Jalisco. Hay una muy buena universidad como el CAP, donde hay unas excelentes generaciones que salen produciendo o cine o multimedia también, y animación y todo. Y es qué lástima que este tipo de cuestiones, como tú lo dices, que Zapopan se lleva de calle a otros municipios, qué lástima que siendo del mismo partido los demás municipios no hagan en bloque eso, ¿no? Reto Zapopan, todos este tipo de eventos. La verdad es que sería muy padre que Guadalajara, Tlajomulco, Zapopan, Tlaquepaque, todos en conjunto hicieran estos mismos programas en su municipio, no hubiera solamente esos temas aislados de que fuera un proyecto estuviera estatal a la cabeza únicamente Zapopan y de muchos municipios se fueran. Yo, por ejemplo, de tráfico ZMG lo hicimos en Guadalajara y tuvimos que ir a Zapopan a inscribirnos ahí, a rentar oficinas en Zapopan para poder concursar en la primera generación de Reto Zapopan y obtener un financiamiento. Y la verdad eso nos apalancó y nos ayudó muchísimo para crecer y para crear este proyecto. Entonces, pero desgraciadamente nada más ahí en Zapopan. Afianzarlo. Bueno, pues tenemos que ir rápidamente a nuestra sección de videos. No lo digo en términos así como de pesar, sí, porque se nos está acabando el tiempo, pero sí porque me toca presentar el primero de estos videos que son virales, que se están reproduciendo mucho, y pues no es nada grato. No es algo que nosotros veamos como increíble. Agredieron a un candidato presidencial en Colombia, pues hay eventos que aquí en México en particular se repiten mucho también. Ahí tienen ustedes el evento donde está en una charla y así terminó. Segundo, salud mental, el principal problema en Bogotá y Colombia.
Lo más grave, que parece que el agresor es un jovencito. 15 años. Una herramienta de algunos otros, y el hombre, Miguel Uribe, pues está todavía en riesgo su vida. Sí, muy parecido al caso Colosio, el hombre taurinas. También así fue más o menos el mismo modo operandi. Y bueno, en noticias más amables, vemos aquí un video de los bomberos de Tonalá que rescataron un perrito en una casa que colapsó. Bueno, pues también, y bueno, lo ligamos, fíjense cómo cerramos como iniciamos. Me refiero a este video de Hugo Aguilar Ortiz, el próximo presidente del Supremo Tribunal. Todo parece indicar que envió un mensaje, publicó un mensaje en su lengua materna. Ñani, kwa, nashika y yo takamani. Kwakanunga ini naka asa hinichi, kumani nanda kanisa, nashi iyo tiño ni kasao ki iyo junio. Teta kumachi, aningasijinui, tiño no ninda kabi takama tutu no ninda kajiyo tayo, suchikotende tiño ma. Te no tiño yuka chinikenda jamasa kokusa y te tende tiño, no ve tiño kano, no kasandai koechima no ni ñuyo. Bueno, ahí tienen a Hugo Aguilar Ortiz, será el primer presidente después de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que por cierto, ahorita todo es celebración, pero lo que viene va a ser trabajo muy intenso, tienen muchas cosas pendientes. Amigos, recuerdo que para que lo tengan presente, nuestro sitio web, quierotv.mx, ahí pueden encontrar en la sección de opinión las columnas por escrito de nuestros compañeros en esta mesa, las opiniones que aquí nos comparten en vivo en la televisión, la pueden leer, que es algo distinto, la redacción, la reflexión de las ideas. Quierotv.mx, sección de opinión. Nos vamos a despedir agradeciéndoles como siempre el favor de su atención. Yo le agradezco mucho a Mario Muñoz, a Manuel Baeza, a Evelyn Olvera, a Eugenia Barajas, a Iram Espinosa, a Jorge Belletti y sobre todo a ustedes. Que descansen.